Esta apertura, que inicia el desarrollo con el caballo del rey, apunta a la flexibilidad, manteniendo opciones para las estructuras de peones y el desarrollo del alfil de la dama. Tomando inmediatamente el espacio central, D5 desafía al caballo blanco y abre diagonales para las piezas negras. Elaboración de una configuración de fianchetto flexible, con el objetivo de controlar a largo plazo los cuadrados de luz y un desarrollo armonioso. Desarrollar el caballo en el centro abre líneas y prepara el enroque. Desarrollar el alfil hasta el fianchetto G2 completa la estructura de peones del flanco de rey de las blancas y prepara al alfil para una influencia de largo alcance a lo largo de la diagonal. Este movimiento, que prepara un fianchetto para el alfil, da forma sutil a la estructura de peones y tiene como objetivo controlar la diagonal larga. Asegurar la monarca con un enroque rápido prepara para el desarrollo unificado de piezas y una posible acción central. El alfil refleja elegantemente el fianchetto de las blancas, preparándose para disputar la larga diagonal por influencia en el flanco de dama. Desafiar el punto de apoyo del peón central de las negras con dinamismo inmediato, con el objetivo de desentrañar el flanco de dama. Al solidificar la cadena de peones, las negras fortifican el centro, preparándose para disputar el control central y potencialmente expandir el flanco de dama. Liberar a la dama en B3 presiona agresivamente la estructura de peones del flanco de dama de las negras, con el objetivo de explotar debilidades potenciales en C6 y D5 creando un asalto en dos frentes que podría forzar concesiones o crear oportunidades tácticas. Salvaguardar al monarca escondiéndolo inicia una maniobra defensiva crucial, permitiendo que las piezas posteriores se desarrollen con mayor libertad y confianza. Al solidificar la estructura central de peones, las blancas pretenden explotar la persistente debilidad en el flanco de dama de las negras, mientras simultáneamente preparan un avance de peones para ganar más espacio para respirar y restringir las piezas menores de las negras. Desafiando el dominio del centro, este redespliegue de la dama introduce complicaciones inmediatas al sondear el flanco de dama y amenazar con un empujón mayoritario de peones en el flanco de dama, lo que obliga a las blancas a defenderse meticulosamente contra posibles debilidades. Al afirmar su presencia central, las blancas refuerzan el peón de D4, un ancla crucial en la tormenta de peones que se está desarrollando en el flanco de dama que pretenden las negras. Este desarrollo silencioso presiona sutilmente el peón de C6, creando potencialmente objetivos futuros e interrumpiendo la expansión planeada por las negras en el flanco de dama. El caballo ahora mira la casilla E4, insinuando un posible reposicionamiento para controlar casillas más vitales. Desplazar la torre a la columna D puede parecer pasivo, pero es una preparación sutil para disputar esa columna central crucial, apoyando potencialmente una ruptura de peón o preparándose para futuros intercambios. Al iniciar una tormenta de peones en el flanco de dama, Na4 desafía agresivamente la estructura del flanco de dama de las negras, con el objetivo de alterar la coordinación y potencialmente ganar espacio para las piezas blancas. Esta táctica del caballo promete una lucha dinámica en la que las negras deben defenderse cuidadosamente contra amenazas inmediatas, mientras consideran las concesiones posicionales a largo plazo. Cambiar la dama aquí simplifica inmediatamente la posición y libera presión sobre el flanco de dama de las blancas, lo que permite a las negras consolidar su cadena de peones central sin la amenaza inmediata de la influencia de la dama. Abrir la columna otorga a las blancas una presión inmediata sobre el flanco de dama de las negras, lo que potencialmente conduce a una ventaja de mayoría de peones. Esta estructura agresiva de peones, si bien crea debilidades potenciales, también permite un rápido desarrollo de la torre y ejerce una influencia significativa sobre todo el tablero. El reposicionamiento del caballo a A6, aunque aparentemente defensivo, indica sutilmente un deseo de desafiar la presencia del flanco de dama y potencialmente explotar la columna ahora abierta, con el objetivo de activar esta pieza generalmente pasiva en la refriega. Establecer un alfil activo en esta diagonal, con el objetivo de ejercer presión a lo largo de las columnas del flanco de dama, ahora que las damas han sido intercambiadas y los peones blancos del flanco de dama tienen una estructura diferente. Despejar la columna D para la torre y prepararse para desafiar la iniciativa blanca en el flanco de dama, desarrollando el alfil hacia una diagonal más activa, son los objetivos inmediatos que persiguen las negras con esta maniobra del alfil. Anclar la torre a la columna C tiene como objetivo luchar por el control de ese camino abierto,
presionando potencialmente la estructura de peones del flanco de dama de las negras y creando oportunidades para futuros avances. Una maniobra audaz que lleva el caballo al centro desafía la estructura de peones de las blancas y busca puestos avanzados potenciales en C3 o D2. Esta pieza se reposiciona agresivamente, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas y crear un juego activo para las piezas menores de las negras. Es una decisión dinámica, que indica la intención de las negras de evitar la defensa pasiva y buscar activamente el contrajuego. La nueva ubicación central del caballo obliga a las blancas a considerar su influencia en el flanco de dama y el centro, abriendo potencialmente líneas tácticas u obligando a las blancas a hacer concesiones posicionales para mantener el equilibrio. Al solidificar la estructura central de peones, esta maniobra tiene como objetivo crear una cadena de peones más robusta y restringir el caballo negro, que actualmente se encuentra un poco incómodo en A6. Las blancas dan prioridad a establecer una formación de peones saludable, preparándose para posibles rupturas de peones más adelante en el juego y al mismo tiempo asegurando que el rey permanezca bien protegido. Al desbloquear el flanco de dama con este cambio, las negras pretenden explotar las columnas recién abiertas y potencialmente apuntar al peón aislado de las blancas en C3. Recuperar la casilla central después del cambio de dama inicia una reorganización sutil, con el objetivo de activar el caballo y potencialmente dominar la columna D, al mismo tiempo que se considera el peón avanzado en A3 como un objetivo futuro. Al reactivar el caballo apuntando a un puesto avanzado central en C2, esta maniobra inyecta nueva vida a la posición de las negras después del intercambio inicial de dama, buscando explotar posibles debilidades en la estructura de peones de las blancas y controlar casillas clave. Esta maniobra coloca un caballo activo en una casilla central, desafiando las piezas negras y preparándose sutilmente para explotar las columnas abiertas del flanco de dama. El reposicionamiento del alfil a C8 tiene como objetivo disputar las casillas centrales cruciales y potencialmente prepararse para un avance de peón en el flanco de dama más adelante, al mismo tiempo que protege al caballo que terminó en B4 y podría convertirse en un objetivo. Al recuperar la iniciativa en el flanco de dama, la torre galvaniza un posible asalto a lo largo de la columna A, con el objetivo de explotar la colocación ligeramente pasiva de las piezas de las negras y presionar al aislado peón C. Las negras apuntalan el flanco de dama, creando una sólida cadena de peones y preparándose para disputar la columna abierta, con el objetivo de neutralizar la ventaja del espacio central de las blancas. Reposicionar el alfil en F1 es un paso sutil pero crucial, que apunta a reforzar la defensa del flanco de rey y al mismo tiempo preparar un despliegue más activo para esta pieza más adelante, lo que podría respaldar un empujón de peón central o un levantamiento de torre. La retirada del caballo a B6 inicia un cambio en la estructura de peones, con el objetivo potencial de liberar el alfil de C8 y desafiar la presencia de las blancas en el flanco de dama, aunque cede importantes casillas centrales al control de las blancas por el momento. Iniciar una secuencia de maniobras para explotar los peones debilitados del flanco de dama y crear espacio para los caballos. Se produce una reorganización estratégica cuando las negras eliminan el caballo de la casilla de 3, una pieza que se estaba volviendo bastante influyente. Este intercambio tiene como objetivo neutralizar el caballo centralizado de las blancas y potencialmente abrir líneas para las piezas negras, particularmente la torre en la columna D. Señala una transición hacia un juego más maniobrable, donde la estructura de peones y la colocación de las piezas serán primordiales, en lugar de escaramuzas tácticas inmediatas. Observe cómo esto libera la casilla E4 para un posible futuro avance de peón o una retirada del otro caballo. El alfil ahora asume un puesto central dominante, con los ojos fijos en la expansión del flanco de dama, y simultáneamente se prepara para apoyar a la mayoría de peones que está empezando a moverse. Reenfocar el alfil desde la diagonal larga un papel más activo en el flanco de rey ahora, preparándose para disputar la casilla E4 y potencialmente apoyar un avance del peón central más adelante. Abrir la columna C con esta captura de peón introduce tensión inmediata y potencial para un juego dinámico a lo largo de ese importante corredor. Recuperar la influencia central y solidificar la estructura de peones se vuelve primordial después del audaz ataque de peones de las blancas.
La recaptura de las negras restablece estratégicamente cierto grado de equilibrio al disputar la columna D e impedir que las blancas establezcan una presencia central más dominante. Al consolidar la torre en el flanco de dama, esta acción busca reforzar la presencia de las blancas en el flanco de dama y prepararse para posibles avances de peones como B4, con el objetivo de restringir las piezas negras y ganar espacio. Al recuperar la influencia central en la columna D después del cambio, esta maniobra establece efectivamente la presencia de la torre a lo largo de un camino abierto crucial, con el objetivo de alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y prepararse para posibles avances en el centro. Consolidar la influencia central y prepararse para la expansión del flanco de rey constituye el núcleo de esta maniobra. La retirada del caballo a F3 no es simplemente un reposicionamiento defensivo, es una invitación sutil para que las negras se extiendan demasiado o asuman un compromiso posicional, que luego las blancas pueden explotar. Observe cómo esta ubicación abre un camino claro para que avance el peón G, creando potencialmente una poderosa cadena de peones o incluso abriendo líneas hacia el monarca negro si surge la oportunidad. Además, esto libera el peón E, insinuando un futuro avance en E4 para desafiar el control central de las negras y ganar espacio vital. El nuevo enfrentamiento de la pieza en el flanco de rey también prepara el escenario para posibles formaciones atacantes y una mejor coordinación con las otras piezas. Al solidificar el centro y prepararse para futuros avances de peón, esta maniobra ancla el peón de E6, creando un sólido escudo defensivo para el flanco de rey y potencialmente abriendo vías para que el alfil de F8 se active más adelante. Llevar al monarca a un lugar seguro es primordial. Un reposicionamiento prudente que evite posibles escaramuzas futuras en las filas centrales y despeje la casilla F1 para un posible desarrollo de piezas o un rápido levantamiento de torre. Reubicar el alfil en F8 inicia una maniobra silenciosa, reforzando la estructura de peones central y preparándose para un posible avance en el flanco de rey, preparándose sutilmente para una posterior tormenta de peones en el flanco de rey u ofreciendo una mejor cobertura defensiva del rey. El monarca se aventura fuera de la relativa seguridad del flanco de rey, iniciando un riesgo calculado con la esperanza de activar al rey como pieza de combate en el medio juego subsiguiente, o tal vez preparándose para una posible transición al final del juego donde esa presencia central se convierta en un activo significativo. Colocar el alfil en D6 cuestiona activamente la columna D y se prepara para posibles intercambios, con el objetivo de aliviar la presión que las blancas han estado acumulando en el flanco de dama. El rey da un paso adelante, buscando un papel más activo, potencialmente un santuario N2, mientras simultáneamente libera a la torre para la acción en la columna D. Esta maniobra altera sutilmente la dinámica de la estructura de peones, preparándose para futuros avances de peones o una reorganización de piezas para apoyar un asalto. Solidificar la estructura de peones del flanco de rey y prepararse para futuras rupturas de peones representa una maniobra defensiva crucial, que garantiza la seguridad del rey a medida que el juego se acerca a una fase de medio juego más compleja. Este intercambio en la casilla C8 promete desbloquear la posición, abriendo una línea para que su torre pueda infiltrarse potencialmente en el territorio de las negras y ejercer presión sobre la debilitada estructura de peones del flanco de dama. El intercambio de torres en la columna abierta racionaliza inmediatamente la posición, invitando a un final en el que la estructura de peones del flanco de rey más avanzada de las negras se convertirá en una ventaja importante contra el peón de aislado de las blancas. El reingreso de la torre a la columna abierta después del intercambio tiene como objetivo disputar el control central y prepararse para un posible avance de peón en el flanco de rey, potencialmente buscando explotar la estructura de peones ligeramente pasiva de las negras alrededor de la casilla E6. Asegurar la torre en la séptima fila ahora se convierte en una prioridad, preparándose potencialmente para un futuro avance hacia el flanco de rey o para disputar la columna C abierta si las blancas comprometen su torre en ella. Encendiendo ahora la actividad del peón central, las blancas abren líneas y crean oportunidades de ataque, desafiando a las negras a reaccionar. Liberar al rey de su jaula en F7 inicia un reposicionamiento vital, con el objetivo de activar al monarca en este estado de tablero tenso y congestionado. Al liberar el peón se abre el centro, lo que obliga a reevaluar la colocación de las piezas y amenaza con desbaratar la configuración un tanto pasiva de las negras.
Aceptando el inevitable choque de la tormenta de peones, la captura de las negras en E5 desbloquea estratégicamente las diagonales para su alfil y aclara las tensiones centrales, aunque también concede un espacio crucial y posibles líneas de ataque para el monarca blanco, iniciando una delicada danza final donde la actividad de las piezas reemplazará la estructura de los peones. Un sacrificio decisivo de caballo despeja las columnas centrales, abriendo diagonales y creando un poderoso puesto de avanzada para el caballo restante de las blancas, lo que podría conducir a un avance decisivo si las negras no tienen cuidado con la seguridad de su rey. Al recuperar inmediatamente el peón en E5, las negras pretenden simplificar la posición y eliminar el puesto de avanzada central de las blancas, aunque este intercambio abre la columna F y podría conducir potencialmente a un juego más dinámico para las piezas restantes de las blancas alrededor del rey. Desbloquear la columna D ofrece a las blancas un camino claro para activar su torre y potencialmente presionar la estructura aislada de peones de las negras en el futuro, con el objetivo de explotar las casillas claras debilitadas alrededor del rey negro. El avance del peón en G5 introduce una tensión peculiar en la estructura del flanco de rey, lo que podría debilitar aún más el escudo de peones del flanco de rey si las blancas pueden explotarlo con iniciativa. Las blancas toman el control de la columna abierta, con el objetivo de presionar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y potencialmente crear debilidades para futuros avances. El rey negro se aventura voluntariamente en el corazón del campo de batalla, una empresa audaz pero potencialmente peligrosa para activar al monarca y buscar pastos más seguros en el flanco de dama. Aprovechando la diagonal abierta después del intercambio de torres, el alfil ahora apunta agresivamente al rey enrocado de las negras, creando un peligro inmediato y forzando una reacción defensiva que puede debilitar el escudo de peones que protege a la monarca. Prepararse para disputar la columna C recientemente abierta se vuelve primordial, ya que la amenaza inmediata a la seguridad del rey es la preocupación más apremiante, y exige un rápido reposicionamiento lejos de la peligrosa diagonal. Recuperar la torre en la columna C solidifica el control e impide que el rey negro encuentre refugio en esa avenida abierta, una maniobra defensiva vital a medida que el material escasea. Desplazar el alfil a B5 tiene como objetivo disputar la columna C abierta y aplicar presión a lo largo del flanco de dama, al mismo tiempo que crea un puesto avanzado ligeramente incómodo para la torre blanca en A4, obligándola a defender pasivamente. Recuperar la casilla central permite al rey blanco convertirse en un participante más activo en el próximo final, un cambio crucial ya que las damas han sido intercambiadas y el recuento de materiales está a punto de simplificarse aún más. Buscando consolidar el espacio central y preparar un posible avance de peón, las negras reposicionan su monarca en una casilla un poco más activa, con el objetivo de conectar las torres y potencialmente ponerlas en juego en la columna C abierta, mientras también mantienen un ojo en las casillas oscuras comprometidas alrededor del rey blanco. Al desbloquear la potente diagonal del alfil, esta maniobra tiene como objetivo presionar al rey algo expuesto de las negras y potencialmente crear debilidades en el flanco de rey, mientras se prepara simultáneamente para posibles avances de peones. Cambiar el alfil por el caballo finalmente desbloquea la estructura de peones central y ofrece a las negras la oportunidad de redistribuir sus piezas con un propósito renovado, con el objetivo de explotar el flanco del rey ligeramente menos defendido. Capturar el alfil con el rey ahora despeja una diagonal vital para el propio monarca blanco, convirtiéndolo en un papel central más activo para el inminente final. Se ha resuelto una escaramuza táctica que deja a ambos monarcas expuestos, y esta maniobra en particular refuerza las defensas del rey contra amenazas invasoras. Afirmar la influencia en el flanco de rey se vuelve primordial ahora, mientras el reposicionamiento de la torre se prepara para reforzar los peones blancos y potencialmente crear amenazas de mate contra el monarca algo expuesto de las negras. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey es un intento ambicioso, aunque arriesgado, de abrir líneas para la torre y potencialmente acosar al rey blanco, pero tiene el costo de debilitar aún más la estructura de peones y descuidar el control central, dejando al rey susceptible a un rápido contraataque si no se mantiene la iniciativa. El reposicionamiento del monarca en el flanco de rey abre posibilidades tácticas, potencialmente reforzando casillas débiles o creando vías de ataque, aunque también lo deja un poco más expuesto a posibles controles a lo largo de las columnas abiertas.
empujando agresivamente al rey hacia el centro del tablero. Esta maniobra tiene como objetivo desestabilizar la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama y potencialmente crear casillas de escape o incluso lanzar un contraataque, aunque simultáneamente expone al monarca a amenazas potenciales de las piezas centralizadas de las blancas. Abrir el flanco de rey con el avance del peón F parece exponer al monarca negro, con el objetivo de crear complicaciones tácticas y potencialmente alterar la defensa negra. Sacrificar el peón abre una peligrosa diagonal hacia el rey negro, una decisión audaz en este tenso final. Empujar el peón H inicia una carrera en el flanco de dama, con el objetivo de crear un peón pasado mientras el rey negro permanece algo expuesto. Llevar al rey a la refriega, con el objetivo de convertirse en un participante activo en las escaramuzas de peones en el flanco de dama. El rey blanco entra en la refriega, una audaz afirmación de la ambición de finales, listo para apoyar a sus peones y disputar casillas centrales cruciales mientras el tablero se simplifica. Esta maniobra recupera dramáticamente una influencia central para el monarca negro, introduciéndolo en la contienda y buscando explotar la dinámica recién creada apuntando al peón aislado de las blancas. Activar la torre en la columna abierta presenta una oportunidad inmediata para desafiar la torre de las negras y potencialmente alterar su coordinación. De repente, el rey negro se ve expuesto a una fuerte carga de caballería a través del terreno abierto, lo que obliga a una lucha defensiva. El viaje del rey hacia una casilla más segura en G2 ofrece refugio frente a la tormenta inmediata que se avecina en el flanco de rey, un reposicionamiento necesario para el monarca en medio de una creciente presión de peones y posibles líneas abiertas. El rey negro, expuesto y solo, se aventura en el corazón del territorio enemigo, con la esperanza de desbaratar las fuerzas consolidadas de los blancos, una apuesta audaz que podría conducir a una rápida retribución. Al desatar un empujón de peón para ganar espacio y crear potencial de ataque, este movimiento tiene como objetivo desalojar la torre de las negras y potencialmente abrir líneas para el rey de las blancas en los intercambios subsiguientes. Colocar al rey en esta posición central, aunque aparentemente expuesta, tiene como objetivo activarlo dramáticamente para el final, buscando casillas activas para alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente cazar el peón pasado aislado en H5. Un reposicionamiento oportuno de la torre para disputar la columna F abierta, con el objetivo de alterar la seguridad del rey negro y potencialmente activar la pieza para un ataque por las columnas centrales. Buscando activar la torre en el flanco de rey, este movimiento apunta al vulnerable rey blanco y apunta a crear contrajuego antes de que las blancas se consoliden aún más. Liberar la torre para disputar la crucial séptima fila, con el objetivo de restringir la iniciativa de las negras y crear nuevas vías de ataque. The pawns on taking side are no dangerously advanced, ante piece on the 4 creates an immediate threat of infiltration, potentially opening lines towards Wittes king and disrupting the pawn structure. Capturar ese peón en E6 abre dramáticamente la séptima fila, creando amenazas inmediatas contra el rey negro y potencialmente liberando a la torre para una acción aún más decisiva. Las negras finalmente liberan el peón después de una larga fase de maniobras, con el objetivo de perturbar las piezas recién organizadas de las blancas y abrir un potencial contrajuego con el avance del peón D. La reubicación del monarca en F3 abre ahora una vía dinámica, que podría forzar un intercambio material o crear un escenario crítico de oposición. Liberar al rey negro en el corazón del flanco de dama blanco crea un final caótico donde la precisión posicional será primordial. Esta maniobra, que libera la torre para recuperar las casillas centrales críticas, busca desbaratar la atrincherada defensa de las negras y explotar las debilidades persistentes en torno al rey. Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas, y este peón es ahora un tren desbocado que corre hacia la promoción, una apuesta final para alterar la cómoda configuración de las blancas. Empujar el peón G aquí tiene como objetivo crear un nuevo refugio seguro para el rey, intentando escapar de las amenazas inmediatas y al mismo tiempo abrir potencialmente una nueva vía de ataque o simplificar la estructura de peones. Un sacrificio de reina está en el horizonte, un golpe decisivo para apoderarse del material e iniciar un rápido ataque de apareamiento contra la monarca expuesta.
Recuperar la dama mediante un cambio forzado simplifica dramáticamente la posición, llevando a las blancas hacia un final ganador donde la ventaja material debería ser decisiva. El rey, liberado de su jaula dorada, se embarca ahora en un atrevido paseo final, un testimonio de la belleza caótica que puede desarrollarse cuando todas las demás piezas han encontrado su propósito final. El rey se aventura a salir, una táctica audaz para escapar de su esquina y participar en la escaramuza final, con el objetivo de interrumpir los planes inmediatos de promoción de la Dama de las Negras e introducir el caos en el final. Al desatar un jaque final, las negras pretenden alterar el dominio de la Torre Blanca, con la esperanza de exponer al rey en medio del desequilibrio material de este final. El rey corre hacia un lugar seguro, buscando refugio de amenazas inmediatas. Al sentir la exposición del rey, las negras dan prioridad a la activación de la torre para presionar la ahora vulnerable estructura de peones central, con el objetivo de interrumpir la potencial red de mate de las blancas y crear contrajuego. Llevar al rey a un lugar seguro es primordial. Este reposicionamiento tiene como objetivo escapar del ataque descubierto y prepararse para posibles empujones de peones o maniobras defensivas. Al iniciar una secuencia de jaques, la torre busca alterar la seguridad del rey blanco en medio de la creciente crisis de peones. Liberar al rey para que persiga a esos peones aislados es una apuesta audaz, que potencialmente abre líneas para ambos monarcas en este scrum tardío. Empujando al rey hacia ese vacío central, las negras adoptan una apuesta final audaz, casi imprudente, con la esperanza de explotar al monarca expuesto y tal vez conjurar una red de apareamiento o un escenario de jaque perpetuo en medio del caos. Dejar que el peón avance y amenace a la dama crea una dinámica inmediata, lo que obliga a las negras a afrontar su empuje agresivo o sufrir una desventaja material. Arrebatar ese peón es un intento audaz, casi desesperado, de interrumpir la inminente promoción de la dama blanca creando una distracción, pero deja al rey negro peligrosamente expuesto al avance implacable del peón de séptima fila de las blancas. La carrera por el ascenso ha comenzado y este avance busca sellar el trato creando un pasador imparable. La torre negra ahora se esconde, buscando refugio en el borde del tablero después de una serie de intercambios. La participación activa del rey es primordial en esta coyuntura crítica, dirigiéndose hacia el flanco de dama para apoyar el avance del peón y al mismo tiempo crear casillas de escape y potencialmente atacar a la torre. Sacrificar el caballo en B3 abre un camino claro para que el rey blanco se infiltre en el flanco de dama, con el objetivo de perturbar los peones negros y potencialmente crear un peón pasado propio. Al detectar la amenaza de ascenso final, esta maniobra de rey despeja el camino para que la torre intercepte y evite una dama inmediata. El viaje del rey hacia la seguridad ha terminado, y el tablero ahora presenta un marcado contraste entre el poder establecido de la torre de las blancas en la séptima fila y el único peón de las negras avanzando. Iniciar la promoción de la dama señala un cambio decisivo, transformando el peón estático en una fuerza poderosa que dictará el resultado del final. La reubicación de la torre obliga ahora al ascenso de la dama, un resultado predecible dado el avance imparable del peón y la posición vulnerable del rey. El rey, liberado de su escudo de peones, se aventura ahora en el territorio liberado, una fuerza poderosa en este acto final. El peón negro hace su marcha final hacia la promoción, un último intento desesperado por introducir otra dama en el tablero contra abrumadoras probabilidades materiales. Empujar el peón G ahora apunta a abrir aún más el flanco de rey, buscando explotar cualquier debilidad defensiva que pudiera haber surgido de los intercambios anteriores, creando una posible oportunidad de peón pasado a medida que el juego se simplifica hacia su final. Corriendo hacia la casilla de ascenso, el peón aspira a convertirse en reina, una amenaza decisiva que el rey debe afrontar con urgencia. Impulsar el peón pasado hacia adelante desata una potente amenaza, lo que obliga a las negras a reaccionar defensivamente y solidifica el camino de las blancas hacia la promoción. La carrera de peones ha llegado a su clímax en el flanco de dama, y el ascenso inmediato de las negras es una respuesta desesperada pero lógica al avance implacable de las blancas. Esto inyecta una nueva ráfaga de complicaciones, obligando a las blancas a decidir si defenderse inmediatamente contra la nueva dama o continuar empujando su propio peón, una elección crítica que determinará el resultado de la partida.
Un avance del rey en el momento oportuno, tomando la iniciativa en el final y buscando debilidades que explotar. La desesperada huida de la dama hacia H8 abandona la columna A, lo que permite a las blancas solidificar el avance de su tormenta de peones, lo que junto con los peones pasados conectados en el flanco de dama, significa un problema insuperable para el rey negro. Iniciando el empujón final de una tormenta de peones, amenazando con abrumar las defensas negras y crear una dama imparable. Sacrificar la dama aquí es la única manera de prolongar lo inevitable, un intento desesperado de crear alguna apariencia de actividad contra el peón avanzado abrumadoramente dominante.